Entonces, los problemas, al menos un problema de cada que se va a plantear, ¿no? De cada ejercicio que se va a plantear, hay diferentes temas. De todas maneras, voy a darle de cada ejercicio un poco de teoría, ¿no? Antes de y entre el problema, ¿no? Para que no tengan ninguna dificultad, ¿no? Pero bueno, saben que llevar en el superintensivo significa que la parte teórica es bastante breve, ¿no? Tiene que, se debe entender que se debe tener algo de base, ¿no? Para poder estar en un grupo superintensivo, ¿ya? Bien, entonces voy a... Me había olvidado esto, de la cámara, porque tenemos que hacer el saludo respectivo. ¿Qué tal, joven? Ahora sí, a ver si me ven. El... Bueno, seguramente habrá notado también que los profesores también hacen una captura de pantalla, ¿no? Y voy a, antes de empezar, si me permiten un minuto para poder hacer eso, voy a compartir de una vez el PT. Listo. Entonces, y esto lo voy a colocar en el modo de exposición y empezamos, ¿ya? Entonces, semana número 1, ¿no? Del curso de trigonometría, el tema sigue el ciclo superintensivo, ¿ya? Vamos con el primer ejercicio, ¿sí? Bueno, por ser la primera clase, vamos a hacerlo en orden, ¿no? De los temas, ¿ya? Pero ya en las siguientes semanas, no necesariamente va a venir en el orden, ¿no? ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio, que seguramente el material debe entender, dice así, ¿no? En la región de cultivo con forma de trapecio ABCD, como se muestra en la figura, se deben instalar canales, dice, de regadío que constarán de los canales AB, ¿sí? AB, B', dice, ¿no? B', C', prima la rayita que está arriba, y C', ¿no? Formando estos un trapecio más pequeño A, B', C', D, ¿no? Determine, dice, la medida del ángulo 7x grados, ¿no? Sexagesimales sobre 13, este ángulo en el sistema radial, ¿ya? Como estamos en este problema o ejercicio pertenece a la primera semana, ¿no? Corresponde al tema de los sistemas de medida angular. Hay que recordar, ¿no? El paso a conversión de sexagesimales a centesimales, o la regla de conversión entre los tres sistemas, ¿no? De medida, ¿no? Sexagesimal, centesimal y radial. ¿Ya? A ver, entonces vamos a, a resolverlo. Fíjate, en la figura, aquí está apareciendo, los ángulos están apareciendo sin orientación, o sea, los ángulos positivos, son medidas geométricas, ¿no? Entonces, el ángulo que debe aparecer aquí debería ser el suplementario del ángulo que está aquí. Nosotros sabemos por geometría que este ángulo con este ángulo que está aquí son suplementarios, ¿no? ¿Está bien? Este paralelo, son paralelos, así que este es una secante, así que los ángulos que se forman aquí tienen que sumar 180. Entonces, ¿qué ángulo sería el que está aquí? El que le falta para llegar a 180. Como aquí hay 60, aquí faltaría 120, ¿no? Pero como aquí hay un más 4x, acá restaría menos 4x, y todo el ángulo que está aquí sería un ángulo en sexagesimal, ¿no? Entonces, si te fijas, si sumamos estos dos ángulos, la suma nos va a dar 180, ¿no? Porque estos se cancelan y 60 más 120 es 180, ¿no? Ahora, ¿por qué he colocado este ángulo? Porque todo el ángulo en el vértice A, todos estos dos ángulos sumados, ¿no? Con el ángulo que está aquí arriba, ¿no? El ángulo en el vértice B, ocurriría la misma propiedad, ¿no? Estos dos ángulos deben sumar también 180, son suplementarios, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que, bueno,
Es lo que vamos a escribir aquí, ¿no? Y acá dijimos, ¿no? Se observa, ¿no? El gráfico, ¿sí? Al agregar este término, ¿no? Que la suma del ángulo que está aquí arriba, ¿sí? ¿Sí? Más estos dos ángulos, ¿no? La suma de estos dos ángulos. Voy a colocar primero el sexagesimal. ¿Ya? Más el otro ángulo. Este angulito que está aquí, delgadito, que dicen que es pi x sobre 18 radianes. ¿Sí? La suma, esta nos tiene que dar 180 grados hexagesimales, ¿no? Entonces, como ya hay dos en sexagesimales, podríamos convertir todos en sexagesimales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este ángulo, el primer ángulo que está en centesimales, podríamos convertirlo a sexagesimales. ¿No? Vamos a convertirlo una vez. Voy a hacerlo aparte, ¿ya? Tengo aquí este ángulo. Entonces quiero convertirlo a sexagesimales. Lo multiplico por, ¿no? El factor, ¿no? 9 grados sobre 10 grados centesimales, ¿no? ¿Esto para qué? Para poder anular la unidad, ¿no? De centesimales y que me quede todo en sexagesimales, ¿no? Entonces, al pasar el 9 ¿no? a multiplicar, ¿no? Y dividir entre 2, ¿no? A multiplicar me va a dar 45. A dividir entre 2 me va a dar 9 nada más, igual. Me va a quedar 9, ¿no? 9x. ¿9x qué? Medio, o sea, ¿no? En sexagesimales, ¿no? Y aquí me va a quedar 2 menos 18. Esto es lo que nos va a quedar, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sale ese. Ah, ya, muy bien. Muy bien, parece bien. Y en el caso de el pi por x sobre 18 radianes, ¿no? Aquí hacemos lo mismo, multiplicamos por el factor para conversión, ¿no? Que sería 180 sobre pi radianes, ¿no? Entonces acá cancelamos la unidad de radianes, así como el valor de pi, ¿no? Y nos va a quedar 180 entre 18, que eso es 10, ¿no? O sea, esto nos va a quedar 10x, ¿no? Acá nos va a quedar 10 al cancelar aquí. Acá nos va a quedar 10, ¿no? Por x, 10x grados hexadecimales. Entonces, coloquemos estos dos ángulos aquí arriba, ¿no? Este ángulo que ahora es 9x medios, ¿no? En sexagesimales, menos 18. ¿Sí? Aquí este es 120, ¿no? Menos 4x, con sexagesimales. Y este ángulo que es 10x grados sexagesimales, y este igual a 180, ¿no? Entonces, operamos donde venga el valor de x, ¿no? ¿Sí? Todos ellos, ¿no? Como todo está en sexagesimales, ya no es necesario colocar la unidad de sexagesimales. Me va a quedar 9x medios más 6x, que es esta resta. ¿Ya? Y ahora, estos términos que están aquí, hay que pasarlos a otro lado a restar, ¿no? Esto 120 pasa a restar, sería 60. Esto pasaría a sumar, sería 78, ¿no? ¿Está bien? Esto pasa acá a multiplicar, ¿no? Vamos a multiplicar aquí, sería 12 y 9, 21. 21x medios igual a 78, ¿ya? Uh-huh. eh, bueno, como aquí lo que me están pidiendo que es esta presión sigue en sexagesimales, mejor lo dejamos en sexagesimales. No hay problema. Ya, ahí está. Y le sacamos tercia, ¿no? Le sacamos tercia. Le sacamos tercia aquí, tercia, tercia, y este 2 que pasa a multiplicar, ¿no? ¿Cuánto nos va a quedar? A ver. ¿Ya?
A tercia acá nos va a quedar 26 por 2, 52, si no me equivoco. ¿Sí? 52, ¿no? ¿Ya? Y como acá dice sobre 13, le colocamos un sobre 13, ¿no? Acá le dividimos entre 13. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Esta es una forma de resolver, ¿no? No que sea la única forma. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Eso sería entonces 4, ¿no? 4 grados decimales. Como me piden la medida en radianes, ahora esto hay que convertirlo a radianes, ¿no? Vamos a multiplicar por la relación nuevamente. Y radianes, ¿no? Equivale a 180, ¿no? ¿Sí? Y al operar aquí, cancelamos, sacamos cuarta. Nos queda pi sobre 45 radianes. ¿Ya? Ahí está bien. Y esa respuesta, ahora sí tiene que aparecer. La clave de la letra C. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta de este ejercicio? ¿Sí? ¿Todo ok? A ver. Todo bien, perfecto. Ya, entonces voy a pasar a borrar para pasar al siguiente ejercicio. ¿Sí? En otros, desde que empezamos, ¿no? A hacer las clases virtuales, ¿no? El consejo era, por ejemplo, algunos que de repente querían revisar nuevamente el problema, pero sin ir a ver todo el video, ¿no? Porque esto se graba, las clases se graban, era hacer capturas, ¿no? De las clases. ¿No? Luego hacen las capturas, lo revisan bien y luego si quieren lo borran, ¿no? Ya, siempre doy unos segundos para que puedan hacer su captura y luego di lo borro. Ok, entonces voy a pasar a el problema 2. ¿Ok? El mismo, si están en la laptop, bueno, si están en el celular saben cómo capturar, ¿no? Pantalla. Si están en la laptop solamente presionen en los botones superiores el print, ¿no? El, in- el imprint o im dice PT, ¿no? En el laptop es impt. Entonces, eso captura la pantalla y eso lo puedes nuevamente, abres el Paint, por ejemplo, que es un programa que está debido ahí al Windows y lo pegas, ¿no? También el Windows también tiene, por ejemplo, recortes. Tú vas ahí al buscador y pones recortes y sale una, un recuadro donde puedes capturar también la pantalla, pero lo que tú quieras, o sea, es recortar, ¿no? La pantalla, ¿no? Hace la captura también. Ya, listo, listo, vamos a pasar al siguiente problema. Vamos, vamos. 3, 2, 1. Listo, problema 2. Mi pantalla se fue muy a la izquierda. Ya, ahora sí. Problema 2. A ver, dice, la señora Elida es costurera y necesita un corte de un telar en forma de sector circular. Si la longitud de su arco mide 61 pi sobre 50 pies, dice, y el ángulo central que lo subtiende, o sea, el ángulo de esa forma de tela en sector circular que lo subtiende, expresado en centesimales, es un número entero, y en grados hexadesimales es de la forma x grados hexadesimales con x minutos. Pregunta, ¿cuál es la longitud del radio que debe hacer de corte la señora X? Entonces notamos que es un tema ya, un problema del tema de sector circular, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que recordar ahí algunas cosas, como lo que es longitud de arco, ¿no? Y área de sector, ¿no? Colocamos la teoría, ¿no?
lo que vayamos a tomar, ¿no? Bien, entonces dice, imaginemos, ¿no? Que sea ese sector circular que está ahí, y que sea L, teta y R los radios, ¿ya? Entonces dice, la señora dice, necesita un corte estelar en forma de sector circular, donde la longitud de su arco mide esta cantidad. Vamos a colocar los datos aquí, ¿no? L sería, ¿no? 61 pi sobre 50, ¿no? Pies, ¿ya? En la unidad de pies, ¿no? Unidad americana. El ángulo central dice que su tiende está expresado en centesimales es un número entero, ¿ya? Entonces, el ángulo expresado en centesimales dice que es un entero, ¿ya? Y expresado en sexagesimales es de la forma x grados con x minutos, ¿ya? Y nos piden hallar la longitud del radio, ¿sí? La longitud del radio. Entonces hay que notar que es el ángulo, es lo primero que tenemos que hallar, ¿no? Si obtenemos el ángulo con la longitud del arco, podemos obtener el radio, ¿no? Utilizando esta fórmula, ¿no? Utilizando esta fórmula. Entonces empecemos con el ángulo, ¿no? Ahora, el dato es más que en el caso de centesimales, está en el dato, en el caso de sexagesimales, ¿no? Es x grados más x minutos, ¿ya? Está aquí. ¿Ya? Le hemos escrito de esta manera, ¿no? Entonces vamos a convertirlo esto a todo a grados, que todo esté expresado en grados, ¿ya? No en grados ni minutos, no todo en grados. Entonces acá diríamos así, ¿no? Diríamos, bueno, un grado equivale a 60 minutos, ¿no? Al hacer eso, fíjate, la unidad de minutos se va a ir y me va a quedar esto en grados, ¿no? Fíjate, no va a quedar así, ¿no? No va a quedar x grados más x grados, porque ahora sería x por 1 x grados, sobre 60, ¿no? Pero si sumamos esto, 60 por x, 60x más 1, 61x sobre 60. Ese sería el ángulo, ¿no? Teta en grados decimales. Recuerda que para poder utilizar la fórmula, ¿no? De L igual a teta por R, el ángulo tiene que estar expresado en radianes. Entonces, todavía no cantemos victoria, hay que convertirlo a radianes, ¿no? ¿Sí? Hay que convertirlo a radianes. ¿Ya? Pero el detalle es que no tenemos X todavía, ¿no? No tenemos X. Vamos a convertirlo a centesimales, ¿no? Porque dice que si lo convertimos estos centesimales, me tiene que dar, esto me tiene que dar un entero, ¿no? Entonces, para convertirlo a centesimales, multiplicaríamos por, ya, vamos a dejarlo, quiero hacer la conversión a centesimales aparte, ¿ya? Así, teta igual a 61x sobre 60, y aquí le hacer la parte, ¿ya? Entonces multiplicaríamos así, ¿no? Bueno, 10 grados equivale a 9 grados sexagesimales, ¿no? El factor para conversión, 10 sobre 9. Entonces eliminamos la unidad, ¿no? Eliminamos la unidad de sexagesimales, le sacamos décima, ¿no? ¿Y qué nos queda? Mira. Bueno, acá arriba solamente nos va a seguir quedando 61x. Ahora va a estar así, ¿no? Y aquí abajo tenemos, ¿no? 9 por 6, que es 54, ¿no? 9 por 6, que es 54. Ya, entonces, teta nos dice entonces de que es esta expresión, ¿sí? Es esta expresión en centesimales. Pero teta en centesimales es entero. A ver, ¿alguien necesita algo? 2A, muy bien, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Este es entero. Entonces, para que esta expresión sea entera, ¿no? Lo inmediato sería de que x sea 54, ¿no?
¿no? X debería ser 54, ¿sí? ¿No? X debería ser 54, ¿no? Si es 54 se cancelaría y lo que me quedaría sería que teta es igual, ¿no? A 61, ¿no? Grados centesimales, ¿no? ¿Sí? Si X vale 54, esto nos quedaría 61 grados centesimales, ¿no? Y ahora sí, este ángulo lo voy a reemplazar en esta fórmula que está aquí. ¿Para hallar quién? Para hallar R, ¿ya? Vamos a reemplazar aquí en la fórmula que está aquí. Acá decimos, luego, ¿ya? L, ¿quién es? A ver, esta fórmula, ¿no? L, ¿quién es? Es esta expresión, 61 pi sobre 50, va a ser igual al ángulo, pero ojo, este ángulo hay que convertirlo, hay que multiplicarle por el factor y tenerlo en radianes, ¿no? O sea, tengo esto que está aquí, está bien, pero recuerda que esto tiene que estar en radianes, así que lo colocamos aquí al costado, pi sobre 200, ¿no? ¿Sí? Ya está en radianes, ¿no? Y esto multiplicado, ¿no? Por el radio, que es lo que no tengo, ¿ya? Entonces ahí empecemos a cancelar, por ejemplo, 61 se va a ir, la unidad de centesimales también se va a cancelar, el pi también se va a cancelar, este 200 pasa arriba, ¿no? Y 200 entre 50 me da 4. R va a ser igual a 4. ¿4 qué? 4 pies, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Salió? 4 pies. Uh-huh. Listo, entonces, ¿alguna pregunta para pasar ya al siguiente ejercicio? Problema 3. Parece que no. Todo claro entonces, ¿no? Todo claro. Pasemos al problema 2. Listo. Entonces voy a borrar esto en 3, 2, 1. Voy a borrar 3, 2, 1. Listo. Dice el problema 3. Ya, problema 3. En el ingreso dice a un túnel vehicular, esos túneles, ¿no? de carretera, ¿no? Con forma de semicírculo, ahí está la gráfica, ¿no? Se han colocado dos cámaras de vigilancia en los puntos B y C, ¿ya? Como, como en la figura, ¿no? Que están apareciendo. Datos. Dice OA, fíjate, OA dice es igual a DF igual a 2 veces DE, ¿ya? Y el costo, dice, el costo de cada cámara, ¿no? Porque son dos cámaras que están aquí arriba de cada cámara, es 192 cosecante cuadrado de alfa, ¿no? Dólares. Alfa es el ángulo que está apareciendo y se asoma ahí en el gráfico, ¿no? Alfa. Pregunta cuánto se pagó por ambas cámaras de vigilancia. ¿Mm? Bueno, entonces nos damos cuenta que, bueno, ahí están las claves, nos damos cuenta que ya estamos en el tema de razones trigonométricas, ¿no? Para ángulo agudo. ¿Sí? Entonces ahí aparece Pitágoras, la definición de razones trigonométricas, ¿no? Para ángulo agudo y todas sus propiedades, ¿no? Hay que tener estos atentos. Voy a aprovechar la misma gráfica que está aquí, ¿sí? Voy a aprovechar la misma gráfica para colocar mis datos, ¿no? Por ejemplo, nos dicen de que OA es igual a DF igual a 2 veces DE. Entonces, por ejemplo, si a DE lo llamamos, vamos a colocar como una letra, lo llamamos A, ¿no?
entonces OA sería el doble, ¿no? Si DE es A, entonces sería 2, DE sería, DF sería 2A y OA sería 2A, ¿no? Entonces, esto sería 2A y esto sería 2A, ¿no? ¿Ya? Listo. Ahora, por la forma de la figura que estamos viendo aquí, que es un rectángulo, ¿no? Todas cuerdas, ¿no? Así paralelas, al cortarse, ¿no? Y trazar perpendiculares, o cualquier forma rectangular, ¿sí? La distancia, ¿no? Hacia el centro es lo mismo. O sea, si este es 2A, aquí también es 2A. ¿Ya? ¿Sí? A ver, pregunta. DF. A ver, DF dice DF, disculpe, profesor. El problema dice DF. A ver, DF. DF. Ah, DF. Ah, ya, DF. Tiene razón. Vamos a borrar esto. Tiene razón. Vamos a borrar esto. Sí, DF. DF. Así, ¿no? A ver, ya listo. Ya. Listo. Entonces, sería de esta manera, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Eso quiere decir, mira, eso quiere decir que eh, desde, o sea, del gráfico, vamos a escribir acá, vamos a aprovechar entonces una vez el espacio que está aquí, del gráfico, ¿no? Del gráfico, digamos lo siguiente, ¿no? Que el radio es O, ¿no? O F, ¿no? O F, que es el radio, ¿ya? O F sería, ¿cuánto? Sería 4A, ¿sí? Sería 4A, ¿no? ¿Sí? Sería 4A. Y ese radio sería el mismo el que yo trazara aquí, ¿no? A ver, vamos a trazar aquí, eh, por aquí, ¿no? ¿Sí? Ese sería 4A, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá lo que se está formando es un triángulo, ¿no? De 30 y 60, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Porque ese triángulo rectángulo, la hipotenusa es el doble de uno de sus catetos, ¿no? Entonces, inmediatamente sabríamos que este lado que está aquí, ¿no? Este ángulo sería el de 60, ¿no? Este ángulo sería el de 30, ¿no? Y este lado sería 2A, ¿no? Multiplicado por raíz de 3. ¿Ya? ¿Mm? Entonces, esto no es un cuadrado, por pasa, ¿no? Es un rectángulo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, ¿no? De esta longitud que está aquí, que es 2A raíz de 3, ¿no? Vamos a colocar acá, ¿no? BA es igual a CD igual a 2A raíz de 3, ¿no? Entonces 2A raíz de 3 y este A, podemos decir cuánto mide CS, ¿no? ¿Quién sería C? A ver. Si aplicamos Pitágoras aquí, esto acá al cuadrado sería 12A cuadrado, A cuadrado, entonces acá sería 13A cuadrado. Sacando raíz cuadrada sería raíz de 13A, ¿no? Esto sería raíz de 13A, ¿ya? Entonces, y mira, lo que voy a buscar es también hallar B. Quiero buscar hallar B, ¿ya? Entonces, aquí también vamos a aplicar Pitágoras para hallar D, ¿no?
Este sí es más grande, ¿no? B es más grande ya. BE al cuadrado, ¿no? Va a ser igual a esto al cuadrado, ¿no? Y todo esto que es 4, no, 5A al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Entonces BE al cuadrado va a ser igual a qué, a ver. Esto nos va a salir 12, ¿sí, no? 12 y aquí 25, ¿no? Y 12 y 25 nos da 37, ¿no? A cuadrado. Por lo tanto, BE va a ser igual a, perdón, voy a borrar esto. BE va a ser igual a raíz de 37, raíz de 37A, ¿no? ¿Sí? Todo esto que está aquí. Entonces acá lo voy a colocar, ¿ya? Raíz de 37A. Ya, ahora, ¿por qué estamos buscando esto? ¿Por qué estamos buscando estas líneas B, E y C? Lo que pasa es que dentro de esta teoría tenemos lo que es la fórmula del área, ¿sí, no? La fórmula del área de un triángulo en una región triangular, ¿no? De una región triangular, nosotros necesitamos tener dos lados, ¿no? Y el ángulo para poder expresar el área, ¿sí? Esta área que está aquí es A por B por el seno del ángulo sobre 2. ¿Qué triángulo queremos expresar? El triángulo donde está justamente el ángulo alfa. Tenemos de todos lados el ángulo alfa, ¿no? Y podemos hallar el área. Pero esta área también se puede hallar utilizando la fórmula base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a utilizar esa fórmula, ¿no? El área del triángulo BCE, ¿no? BCE es igual a ¿qué? Al producto, ¿no? De lados, todos lados, raíz de 37A, ¿no? Raíz de 13A, multiplicado por el seno de alfa, ¿no? Sobre A, sobre 2, ¿no? Sobre 2. Esta es la fórmula, ¿no? Pero también esta área se puede hallar así, ¿no? Base por altura que cae fuera del triángulo, ¿no? Base que es, ¿cuánto sería la base? 4A, ¿no? 4A por la altura que es 2A raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces hay que resolver, ¿no? En esta igualdad vamos a conseguir algo, a ver, ¿no? De todas maneras hay que conseguir algo. Bueno, estos dos se irían, ¿no? Los A se van a cancelar, definitivamente, ¿no? Los A se cancelan, A por A cuadrado, esto se cancela. Nos va a quedar, aquí nos va a quedar raíz, ¿no? ¿Sí? Del producto, ¿no? De 37 por 13, ¿ya? Por el seno de alfa, ¿no? Y aquí nos va a quedar 8 raíz de 3, ¿no? 8 raíz de 3, ¿ya? Listo. Y yo quiero cosecante, ¿ah? Yo quiero cosecante. Entonces, y bueno, cosecante cuadrado, ¿ya? Esto lo despejamos y lo invertimos, ¿no? Tendríamos seno de alfa, ya de una vez vamos a invertirlo, ¿ya? Bueno, cosecante de alfa igual a, esto pasó acá a dividir y al invertir tendríamos así, ¿no? Raíz de 37 por 13 sobre 8 y raíz de 3, ¿no? ¿Cuánto sale esta expresión al cuadrado? Si le damos al cuadrado, la raíz se va hacia acá, ¿no? Sería 37 por 13, ¿cuánto es eso?
Abajo tendríamos 8 que es, al cuadrado, que es 16, por 3, ¿no? 16, no, perdón, 64, ¿no? 64 por 3. Acá sería 12, 18, 192, ¿no? 192. Y en el caso del numerador, borremos esto. En el caso del numerador sería 37 por 13, ¿no? 21, 9, ¿no? 111, 37, ¿sí? 1, 8 y 4, ¿sí? 481, ¿no? Listo. Y mire, ya salió, ¿no? Ya salió, ¿no? Porque justamente el costo, ¿no? De la cámara, el costo de la cámara, ¿no? Es esta expresión, ¿no? 192, ¿no? Cosecante cuadrado, ¿no? Cosecante cuadrado de alfa. Y esto que está aquí, si lo pasáramos acá a despejar, sería 481 dólares, ¿no? ¿Ya? Como son dos cámaras, como son dos cámaras, ¿no? Entonces la respuesta sería por 2, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería? 962 dólares, ¿no? Y esa respuesta era la letra A. A ver, ¿había escrito algo? A ver qué dice. ¿De dónde sale la raíz de 13A? Ah, muy bien, de Pitágoras. Ah, claro, fíjate en el triangulito que está aquí. Fíjate, Antonio, se llama, ¿no? El triangulito que está aquí, ¿ya? Uy, qué horrible tengo. El triangulito que está aquí, o sea, CDE, tú tienes que esto vale A y esto vale 2A raíz de 3, ¿no? Si aplicas aquí Pitágoras, esto al cuadrado te sale 12A cuadrado, esto al cuadrado te sale A cuadrado, ¿no? La suma te sale 13A cuadrado, le sacas raíz y te sale raíz de 13A. ¿Ya? Y el triangulito que está aquí. Ok, ok, ok. Aquí estamos para preguntar, ¿ya? Pregunten todo nomás. Profe, ¿por qué el radio es 4A? Ya, ya pues, O es el origen, ¿sí, no? De este semicírculo. Entonces, de O hasta F sería el radio, ¿sí, no? De O hasta F. Ya, pues, esto es 2A más A sería 4A. Todo esto es radio. ¿Sí? ¿Todo claro ahí? ¿Sí? ¿Claro ahí? A ver, ¿qué dice Ricardo? Sí, pero el OD es 2A. ¿De dónde, de dónde sale? A ver, OD. Ya. A ver, cuando tú construyes, ¿no? Ya, construyes cualquier figura, ¿no? Rectangular, ¿no? ¿No? Dentro del semicírculo o dentro incluso del círculo, ¿no? Lo que se forman, esta línea que hace que si nosotros prolongáramos, serían cuerdas que se están cortando. Y esas cuerdas, la distancia hacia el origen siempre es la misma.
es proporcional, ¿no? Esta cuerda que está aquí, con la cuerda que está aquí, ¿no? Me genera tanto arcos como segmentos de recta que guardan la misma distancia con el origen. Por eso yo dije de que si OA era 2A, entonces OD también era igual a 2A. ¿Ya? La distancia igual de A, ¿no? A este punto, vamos a llamarle a este punto, vamos a llamarle, por ejemplo, G, ¿ya? Si de D a F es 2A, de A a G también sería 2A. También sería 2A. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta línea que están acá, si prolongamos son cuerdas. Y esas cuerdas justamente este, me generan, ¿no? Figuras que son este, proporcionales, digamos, ¿no? O sea, a las distancias que están apareciendo ahí, ¿no? No sé si me explico, me iba a explicar. Es más geométrico que otra cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro, Jesús? Jesús, ¿está claro eso? Sí, sí, claro. Sí, sí, se demuestra geométricamente, ¿no? Este, ahí es por ejemplo, en la teoría de semejanza y congruencia, ahí donde te genera todos esos resultados. Ujú. Semejanza y congruencia, ¿no? Ahí donde te genera, ¿no? Una proporcionalidad. Ya, listo, vamos a continuar. Sí, sí. Problema 4, ¿ya? Voy a borrar esto en 3, 2, 1. Voy a borrar todo en 3, 2, 1. Se fue. Problema 4 dice, ¿ya? Desde un helicóptero en vuelo se observa un punto en tierra con un ángulo de depresión alfa. Si se desplaza una distancia igual al triple de su altura constante, ¿no? A la que se encuentra, y ahora el ángulo de depresión al observar el mismo punto es de 90 menos alfa, calcular la expresión cotangente cuadrado más secante cuadrado. Todo transcurre en un plano vertical y el helicóptero no llega a sobrevolar el punto en tierra. Bastante específico esto, ¿no? Para que no haya ninguna ambigüedad, ¿no? Se refiere a esto, a ver, vamos a intentar graficar. Imaginemos, esta es la superficie horizontal, ¿ya? Aquí está el avión, ¿sí? Y dice que, perdón, no es avión, es helicóptero, vamos a borrar. ¿Sí? Ahí está el helicóptero. Entonces dice que el helicóptero en vuelo se observa un punto en tierra con un ángulo de depresión alfa, ¿sí? Entonces, eh, en el helicóptero trazamos una línea horizontal, que es su línea de referencia, y a partir de ahí observa a un punto en tierra, ¿no? Observa un punto en tierra, ¿sí? Con un ángulo de depresión alfa. Ese sería el gráfico, ¿no? Ahora, dice que este helicóptero, ¿no? Se va a desplazar a una distancia igual al triple de su altura, ¿ya? Entonces imaginamos entonces la altura, que está aquí a la que se encuentra, es h. Entonces el helicóptero va a avanzar el triple, ¿no? Digamos que sea hasta aquí, que esto sea
3h, ¿ya? Pero ahora dice, el helicóptero pudo haber, si nos guiáramos del tamaño de la gráfica exactamente, 3h sobre, ¿no? Estaría por aquí, ¿sí, no? En triple. Pero eso significaría que ha sobrevolado el punto en cuestión, ¿no? Todo eso está ocurriendo dentro de un mismo plano vertical, porque no es que el helicóptero se vaya volando esté dando vueltas, ¿no? No todo está ocurriendo dentro de un mismo plano, ¿no? Entonces, el helicóptero no va a sobrevolar el punto que se está observando. Entonces, no está sobrepasando al punto. Por eso decimos que hasta aquí sería más o menos 3h, solo que mi gráfico lo vería de repente más grande, ¿no? Y a partir de ahí, en esa posición, porque ahora el helicóptero estaría aquí, ¿no? El helicóptero estaría aquí, ¿no? ¿No? Observa el mismo punto, observaría el mismo punto, pero con un ángulo de depresión que es 90 menos alfa. 90 menos alfa. Entonces, con esos datos, ¿no? Nos piden hallar esta expresión, ¿no? Cotangente cuadrado más secante cuadrado. ¿Ya? No, completaríamos aquí, ¿no? Completamos aquí en longitud. Trazaríamos una perpendicular. ¿Ya? Una perpendicular aquí. Si este ángulo es 90 menos alfa, el ángulo que aparece aquí sería alfa, ¿no? Ahora recuerda que esta longitud que está aquí es igual a la altura. Esto sería h también, ¿no? Entonces, en este triángulo, fíjate en el triángulo que está aquí, ¿no? Por la teoría de resolución de triángulos, podemos encontrar este lado, ¿sí? Podemos encontrar este lado. Por ejemplo, a este lado, llámale, por ejemplo, x, ¿ya? Llámale x a este lado, ¿ya? ¿Qué vendría a ser cateto opuesto sobre adyacente en el triángulo que está aquí? Para alfa. ¿Qué es cateto opuesto a alfa sobre cateto adyacente? Opuesto sobre adyacente es tangente. Tangente de alfa es x sobre h. ¿Está bien? Lo que despejaríamos acá y tendríamos que h multiplicado por la tangente de alfa sería igual a x. O sea, esta longitud que está aquí es h tangente de alfa. ¿Está bien? Exacto, muy bien. Entonces ya tenemos esta longitud. Pero mira, ahora que ya tenemos esta longitud, tangente también podemos hallarlo en todo este triángulo que está aquí, ¿no? Vamos a decir, vamos a colocar aquí, ¿no? Con letras, ¿no? Este es el punto P, este es H del helicóptero, ¿no? Y este sería otro punto, ¿no? Vamos a llamarle E. ¿Ya? Entonces acá todos decimos, ¿no? En el triángulo, rectángulo, H, E, P. ¿Ya? H, E, P. En este triángulo rectángulo, tangente de alfa, ¿no? ¿Quién sería? O en todo caso, cotangente, ¿no? ¿Quién sería cotangente de alfa? A ver, cotangente de alfa. Cotangente de alfa, de este ángulo, cotangente es adyacente, todo esto, sobre opuesto. ¿Sí? Todo esto que está aquí, que es su adyacente de alfa, de este ángulo alfa, sería 3h más x, ¿sí? ¿No? Pero x sacamos de hallar, que es h tangente, ¿no? Y sería su adyacente sobre opuesto, ¿ya? Entonces ahí inmediatamente nos damos cuenta que si factorizamos aquí h, se cancela. ¿Sí? Nos quedaría cotangente de alfa igual a 3
más tangente. ¿Sí? Este tangente va a pasar a este lado, a restar. ¿Ya? Y tendríamos así. Vamos a elevar al cuadrado porque nos piden un cotangente cuadrado. Vamos a elevar esto al cuadrado, ¿no? Entonces acá decimos, ¿no? Si elevando al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Si elevamos al cuadrado, este es un binomio, ¿no? Binomio al cuadrado sería el primero al cuadrado, ¿ya? Menos el doble producto más el segundo al cuadrado. Y este igual a 9. Pero recuerda que por propiedad de razones recíprocas, cotangente por tangente, ¿eso cuánto da? Cotangente por tangente, esto es 1, ¿no? Y este término que está aquí va a pasar, este por menos 2 sería menos 2 todo esto, ¿no? Va a pasar al otro lado a sumar, ¿no? Quedándonos, ¿no? Cotangente cuadrado más tangente cuadrado igual a 11. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero hay que recordar que tangente cuadrado se puede reemplazar, dado que nos están pidiendo ya secante cuadrado, ¿no? Hay una relación entre la tangente y la secante, ¿eh? Tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1. Entonces, si este menos 1 pasa a otro lado a sumar, ya tenemos nuestra respuesta, ¿no? Cotangente cuadrado más secante cuadrado es igual a 12. ¿Sí? Y la respuesta entonces sería la letra, ¿no? Letra B. Preguntas, preguntas. Tema 4, preguntas. Este reemplazo de tangente por secante cuadrado vendría a ser lo que conocemos como una identidad, ¿no? Una identidad trigonométrica, ¿no? Tangente cuadrado igual a secante cuadrado, una identidad pitagórica, ¿no? Todo claro entonces, ¿no? Para poder pasar al problema 5. Problema 5 entonces, ¿ya? Voy a borrar esto en 3, 2, 1, 3, 2, 1. Lo voy a borrar. 3, 2, 1. Se fue. Problema 5. Dice, ya, en la gráfica dice, desde un islote, ubicado en el punto C, un islote es una pequeña isla, ¿no? Muy pequeña isla, con poca tierra, ¿no? Dice, desde un islote ubicado en el punto C, se divisan a dos barcos de pesca anclados, ¿ya? Uno se encuentra en el punto a 1 kilómetro al oeste y 2 kilómetros al norte. Para eso, mira, nuestro plano, porque ahora estamos sobre un plano, ¿no? Eh, está apareciendo como referencias, ¿no? El norte, el sur, el este y el oeste, si te das cuenta. Dice, el otro barco se encuentra en el punto B al, ¿no? En el punto B aquí no aparece, pero acá debe decir a un medio, ¿ya? A 1 medio kilómetro al oeste. En su material que le han enviado a ustedes, sí está aquí el número, ¿ya? Aquí el número que debe aparecer es a 1 medio kilómetro. ¿Sí? Verifiquen eso. Sí está, ¿no? ¿Sí?
al oeste y 1 kilómetro al sur. Al oeste y al sur. Sí está, ¿no? Sí, sí aparece. Ah, ya, ok, gracias. Me preocupaba ya. Y si se obtienen las medidas angulares alfa y beta, como están apareciendo ahí, alfa es un ángulo en posición normal, ¿ya? Mientras que beta no, pero está apareciendo ahí. Nos piden hallar cotangente de alfa más tangente de 90 menos beta, ¿ya? Ya. A ver, vamos a valernos nuevamente de la gráfica, ¿ya? Y vamos a guiarnos, como dice el problema, ¿no? Dice que desde el islote se ve al barco A, que está ubicado, dice, a 1 kilómetro al oeste, 1 kilómetro al oeste, y 2 kilómetros al norte. Eso como vendrían a ser como las coordenadas, ¿no? ¿No? ¿Sí? Para acá sería 2 y hacia el oeste es 1. Pero recuerda que estas son coordenadas, así que si esto lo vemos como un plano cartesiano, el punto A tendría coordenadas, ¿no? El punto A tendría coordenadas componente X negativo, la abscisa, menos 1, y la componente Y, 2. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa con el punto B? El punto B dice 1/2 kilómetro al oeste, ¿ya? Aquí, ¿no? Y 1 kilómetro al sur, ¿no? Hacia abajo, 1 kilómetro. Y acá sería 1 y acá sería 1/2. O sea, este punto que está aquí sería el par, vamos a colocar con otro color, el punto B sería el par. Recuerda que esto sería como el tercer cuadrante, ¿no? Entonces ambas componentes son negativas. Sería menos 1/2, menos 1. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos de cada uno sus coordenadas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿podemos hallar estos datos que están aquí? Estas expresiones que nos piden, cotangente de alfa y este ángulo. Cotangente de alfa, que nos piden hallar, sí lo podemos hallar porque tenemos que alfa es un ángulo en posición normal, que está generando, ¿no? Del semieje positivo. Y tiene sus coordenadas de su lado final, ¿no? Entonces, decimos acá de la figura, ¿ya? ¿Quién sería cotangente de alfa? Cotangente, cotangente, recuerda que es X sobre Y, ¿ya? X es menos 1/2 y Y es menos 1. ¿De dónde acá nos saldría? Se anula, nos queda 1/2. ¿Sí? Nos queda 1/2. Ya. Pero el detalle ahora es beta, porque beta no está en posición normal, ¿ya? A beta lo que podríamos hacerle sería, por ejemplo, agregarle esta parte que está aquí. Si le agregamos este ángulo a beta, ya estaría un ángulo en posición normal, sería completo así, ¿no? Este ángulo que está aquí, este ángulo que está aquí, ¿cuánto mide? ¿Qué dicen? ¿Quién podría decirme cuánto mide ese ángulo que está aquí? Este ángulo mide, ¿sí? ¿Lo saben o no? Este ángulo mide, ajá, sí, pues tiene el tamaño de 90, pero en realidad es menos 90, porque ahora sí importa la orientación, menos 90, ¿ya? Entonces, mira, en el problema me piden hallar tangente, ¿no? En el problema me piden hallar tangente de 90 menos beta. Ya, pues ahorita vamos a arreglar ese asunto. En el problema nos piden hallar tangente de 90 menos beta, ¿ya? En posición normal es este ángulo que está aquí, que es beta menos 90.
¿ya? Si yo cambio de orden esta resta, cambia de signo. Si yo cambio en una resta, es como tener así, ¿no? 3 menos 2 no es lo mismo que 2 menos 3, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Está cambiando de signo, ¿sí? De lo mismo. Si cambia el orden, cambia de signo. Pero este menos, ¿qué hace la tangente? La tangente de un ángulo en posición normal 90 menos beta, este menos lo saca afuera. Y tendríamos menos tangente de beta menos 90. ¿Ya? Y esto sí lo puedo hallar. Tangente de beta menos 90 sí lo podemos hallar, porque tangente de beta, que está aquí, menos 90, es todo este ángulo, ¿no? Y sus coordenadas están aquí. Tangente es y sobre x. Tangente es y sobre x, o sea, 2 sobre menos 1. Menos por menos más, y esta no va a salir 2, ¿no? O sea que tangente de 90 menos beta es 2. Ya tenemos para responder, entonces, ¿no? La decimos luego. Ya tenemos la respuesta. Lo que nos piden que es cotangente de alfa más tangente de 90 menos beta, que es esto y esto, es 1 medio y 2. 2 por 2, 4 más 1, 5 medios, ¿no? Y es el dato de la respuesta al ejercicio 5. 5 medios. Preguntas, preguntas. Sí, preguntas, preguntas. Bueno, y mencionaba para utilizar reducción, ¿ah? Pero nosotros lo hemos resuelto sin utilizar reducción, ¿ah? La clave entonces sería la letra D, ¿no? 5 medios. Todo claro. Muy bien. Aquí, por ejemplo, en el problema 5 sugiere utilizar reducción, ¿no? Pero nosotros hemos resuelto, hemos aplicado un poco de la teoría, la del ángulo negativo, ¿no? Donde hemos sacado el signo menos, ¿no? Y lo que hemos hecho es completar para obtener el ángulo en posición normal. No hemos utilizado reducción, sino hemos completado el ángulo para tener el ángulo en posición normal, que sería beta menos 90, ¿no? Listo, entonces voy a borrar. ¿Ya? Borro esto. Voy a borrar esto en 3, 2, 1. Borro, borro. Ya lo borré. Ah, ya, ya. Mira, Patricio realiza, dice, una apuesta en una ruleta de casino, la cual es girada partiendo del eje horizontal positivo y en sentido horario, deteniéndose luego de girar un ángulo de alfa igual a menos 1235 pi sobre 12 radianes. O sea, saben que las ruletas dan varias vueltas. Entonces dan varias vueltas, varias vueltas, varias vueltas. Este es el ángulo girado. Como ha sido girado en sentido horario, ¿ya? Por eso que el ángulo es negativo, dice, ¿no? Si la pelotita, ¿no? Esa pelotita blanca, en realidad es pelotita negra, pero la pelotita blanca dice, cae a pi sextos radianes de su posición inicial, ¿no? A pi sextos de su posición inicial, eje positivo, y Patricio resultó ganador de esta expresión, ¿ya? Todo esto en soles, ¿no? En miles de soles, ¿no? Eh, Pregunta, ¿cuánto ganó Patricio? Ya. A ver, un momento. Habría que entonces que reemplazar aquí, ¿no? Reemplazar aquí alfa,
¿ya? Y aquí también reemplazar alfa, ¿no? ¿Sí? ¿No? Directamente para poder hallar lo que ganó Patricio, ¿no? En este dato. ¿Sí? ¿Cuánto ganó Patricio? Ya pues. Hay que evaluarlo aquí, ¿no? Entonces lo que ganó Patricio, ya, lo que ganó Patricio, vamos a llamarlo así, sería raíz de 6 más raíz de 2, ¿ya? Estas barritas es valor absoluto, es solamente para asegurarse de que el resultado sea una cantidad positiva, ¿ya? ¿Ya? Entonces, acá va a aparecer coseno de quién, a ver. Ojo, acá aparece menos alfa. Si alfa es este ángulo, menos alfa sería si pasáramos el menos al otro lado, ¿sí? Pasamos el menos al otro lado y teníamos que menos alfa sería el ángulo 1235 pi sobre 12, esto es menos alfa, dice menos pi sextos, menos pi sextos, y todo esto menos el coseno de alfa. Ahora sí que dice alfa. ¿Quién es alfa? Es todo este ángulo. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Sí, pues hay que resolver esto, ¿ya? Hay que resolver esto. Definitivamente aquí hay un ángulo que contiene varias vueltas. ¿No? Dentro de la teoría de los métodos de reducción, porque este es un problema de reducción al primer cuadrante, hay una forma de quitar la cantidad entera de vueltas, ¿no? Voy a escribir sobre todo este ángulo que está aquí, ya me voy a concentrar en este ángulo, ¿no? 1235 pi doceavos, ¿ya? Hay que quitarle la cantidad entera de vueltas. Entonces, aquí lo que se hace es la técnica, ¿no? que explicamos, es coger el numerador, que es 1235, y dividirlo entre el doble del denominador. Y es el denominador 12, lo dividimos entre 24. ¿Ya? Ya, entonces acá, ¿a cuánto sería? A ver, tres dígitos, ¿no? Tres dígitos sería entonces a 5, ¿no? Y eso nos da 120, ¿no? ¿Sí? Entonces baja el 3, colocamos el 5, ¿no? Y aquí, bueno, a 1, ¿no? 24, y al restar nos sale 11. Este 11 va a reemplazar, ¿no? A todo el número que está, aquí. Entonces, cuando nosotros reducimos todo esto, lo que está apareciendo aquí, este es el cociente. Este cociente que está aquí es la cantidad de vueltas que ha dado. Este ángulo ha dado 51 vueltas y el residuo sería así, ¿no? O sea, este ángulo ha dado 51 vueltas ¿de cuánto? De 2pi. Y lo que me queda como resto es 11 pi, sigue siendo dividido entre 12, doceavos. ¿Ya? Entonces, cuando todo esto tú lo colocas aquí arriba, todo este ángulo es todo esto, los métodos de reducción dicen que tú puedes obviar la cantidad entera de vueltas, desprecias la cantidad de vueltas, todo esto se va, y te quedas solamente con este ángulo. Este es el ángulo que te debe interesar. Entonces, nuevamente vamos a copiar esto, GP, raíz de 6 más raíz de 2, ¿ya? Y nos va a quedar así, ¿no? Ya no nos va a quedar este ángulo, sino esta parte ya se fue, porque es una cantidad, un número entero de vueltas. Se puede descartar, quedarnos con este ángulo que es 11 pi doceavos, y al cual le vas a restar pi sextos. Sabes que el coseno de un ángulo negativo, ¿no? El coseno
por decirlo así, de una forma sencilla, absorbe el signo, ¿sí? Entonces me va a quedar el coseno de quién. Acá vamos a hacer lo mismo, como es el mismo ángulo, le quitamos la cantidad entera de vuelta, que es lo mismo, y solamente nos queda 11 y 12. Así nos queda. Ahora, ¿cuánto da esta resta? ¿Cuánto da esta resta? Esta resta nos da 3 pi cuartos, ¿ya? 3 pi cuartos. Y coseno de 11 pi doceavos, 11 pi doceavos es pi menos pi doceavos, ¿sí? Por 2, por 12 por pi, 12 pi menos pi, 11 pi doceavos, ¿no? Y este es un ángulo en el segundo cuadrante, ¿ya? Entonces aquí seguimos haciendo reducción. Este es 3 pi cuartos, que es pi menos pi cuartos, un ángulo en el segundo cuadrante, un ángulo en el segundo cuadrante, pi menos pi cuartos, ¿ya? Entonces nos va a quedar así, ¿no? Raíz de 6 más raíz de 2. Y esto, mira, nos sale coseno de pi cuartos, ¿ya? Negativo. Creo que aquí en el problema creo que acá hay un problema de un signo, ¿no? Un error. Ahorita vamos a comprobar eso, ¿ya? Y esto nos queda pi doceavos, ¿no? Pi doceavos, como el coseno en el segundo cuadrante también es negativo, este coseno es negativo, con este menos sería más, ¿ya? Y así nos va a quedar. Pero esto creo que tiene que ser negativo, ¿eh? A ver, vamos a continuar y ahí les digo por qué. A ver, ahorita, ¿ya? Me he percatado ahorita que he estado viendo el temprano el problema. Esto, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, ¿no? ¿Ya? Y esto es coseno de 15, ¿no? ¿Cuánto es coseno de 15? Coseno de 15 es raíz de 6, ¿no? Raíz de 6, ¿sí? Más raíz de 2 sobre 4, ¿no? Ah, entonces, ahí sí, está bien, está bien. Eso tiene que ser negativo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Está bien, está bien. Coseno en el segundo cuadrante es negativo. Ahora sí está bien, creo que sí no va a salir. Sí va a salir. Ahí está. Está correcto. Todo correcto. Desde que había una falla de signo. Entonces, cuando tú operas esto, mira, cuando tú operas esto, tiene que obviamente multiplicar aquí, ¿no? Homogenizas, ¿no? Multiplicas por 2 arriba y abajo, ¿no? Por dos para tener el mismo denominador. Pero acá tienes raíz de 6 más raíz de 2 menos 2 raíz de 2. Entonces te va a quedar esta te va a quedar igual, raíz de 6 más raíz de 2. Pero acá arriba te va a quedar raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. El valor absoluto ya lo liberamos porque nos damos cuenta que esta cantidad es positiva, ¿sí? Y raíz de más raíz de 2 por raíz de menos raíz de 2, diferencia de cuadrado sería 6 menos 2, ¿no? Así sería, ¿no? ¿Sí? Así nos quedaría, ¿no? Y lo que está arriba nos va a quedar simplemente 6 menos 2, ¿no? 6 menos 2 es 4, entre 4, 1, ¿no? Entonces lo que ha ganado Patricio es un 1, pero esta cantidad está en miles de soles. O sea, en realidad lo que ha ganado es 1000 soles, ¿no? Respuesta sería entonces la letra B. Letra B, ¿no?
Preguntas, preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro para pasar al problema 7? Ya. Lo que pasa es que cuando tú tienes este ángulo que está aquí, lo que tú estás buscando es quitarle los múltiplos de 2pi, ¿no? Los múltiplos de 2pi. Y vamos a un supuesto en el que haya denominadores, haya fracciones donde el denominador no sea par. Entonces tú lo que estás quitando es la cantidad entera de vueltas, o sea, los múltiplos de 2pi. Entonces, es como si yo tuviera así, ¿no? Un A entre B, pero yo quiero quitarle los múltiplos de 2 a esta cantidad. Entonces, supongamos que A sea mucho más grande que B, ¿no? Bastante grande. Entonces, si le quiero quitar los múltiplos de 2 a esta cantidad B, a este A lo tengo que dividir entre 2B. Esa es más o menos la lógica, ¿no? Entonces, si esta cantidad que está aquí, si quiero quitarle los múltiplos de 2pi, yo tengo que dividirlo. Este pi que está aquí solo, ¿ah? Si lo multiplico por 2 arriba y abajo, tendría así, ¿no? Tendría 123, perdón, 1235 por 2pi, ¿no? Sobre 24, así, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a dividir estos dos para quitarle los múltiplos de ¿quién? De esta cantidad, pues. Cuando tú divides esto, ¿qué te sale? Te va a salir un cociente que va a ser los múltiplos de 2pi más un residuo. Ese residuo, si tú lo multiplicas nuevamente con 2pi, se va a eliminar el 2 con el denominador que es 24 y nuevamente regresas al pi doceavos, que es esto que está aquí. Entonces, por eso que todo este ángulo que está aquí es 51 veces 2pi más 11 pi doceavos. Si tienes alguna duda si este resultado que está aquí no es esto, simplemente opera, pues, ¿no? 51 por 2 es 102. 102 por 12 multiplica, súmale 11, te salió esto. Si alguien tiene dudas de esta operación, simplemente retroceda. Cuando uno está avanzando en un problema y ve si algo de repente no está seguro, si lo que está avanzando en su desarrollo está correcto, retroceda. Supuestamente si va retrocediendo va a llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, este efecto de coger el numerador y dividir entre el doble del denominador no es algo que se le ocurra a uno, ¿no? Tiene una lógica, tiene una base, ¿no? Entonces, al hacer este proceso, lo que se consigue es quitarle los múltiplos de 2pi, desechamos, porque aquí dice la teoría de los métodos de reducción. Cuando yo tengo un ángulo, la razón trigonométrica de un ángulo que contiene varias vueltas, ¿tú qué haces con la cantidad de vueltas? ¿Qué haces con la cantidad de vueltas? Lo desechas, ¿sí? Entonces simplemente te quedas con la razón trigonométrica del ángulo, ¿no? Porque no interesa cuántas vueltas dé, sino me interesa en qué cuadrante cae. Y coseno de pi doceavos es reducción. Coseno de pi, el resultado que sale de coseno de pi doceavos aquí es reducción. Es teoría de reducción, ¿no? Si tenemos coseno, ¿no? Razón trigonométrica de pi menos teta, este es un ángulo que está cayendo ¿en qué cuadrante? En el segundo cuadrante. El coseno en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? El coseno en el segundo cuadrante tiene signo negativo. Y se mantiene la relación trigonométrica porque acá dice pi, ¿no? Si acá dice pi o 2pi, siempre la relación trigonométrica se mantiene, ¿no? ¿De quién? De teta. En este caso sería de pi doceavos, ¿no? Como esto me va a salir negativo, con el menos que está aquí, menos por menos, ¿no? Esto que está aquí, entonces, por estar en el segundo cuadrante, me sale negativo. Entonces, menos por menos me sale más. Ahí está. Y repito, como esto que está aquí nos sale negativo, por eso acá sale menos coseno de quién? De pi cuarto. Acá el mismo método de reducción que está aquí es el mismo método de reducción que sale para este resultado, ¿no? Pero acá sale menos coseno de pi cuartos y aquí sale coseno de pi doceavos, ¿no?
coseno de 45 de raíz de 2 sobre 2 y coseno de 15 grados, porque pi doceavos es 15 grados, es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Ajá, ahí está. Ahí. Claro, claro. Nosotros hay que ahí coger todo. Estamos en un súper intensivo, entonces, ¿no? Hay que coger todos los temas, un repaso rapidito a todo, ¿no? Para que no nos sorprenda, ¿no? ¿No? Si el examen fuera aquí en unas semanas, ¿no? 2, 3 semanas, ¿no? Estamos ahí a patas, ¿no? ¿no? Eh, nos sorprendería, ¿no? No podríamos resolver este problema. Listo, vamos a continuar problema 7. ¿eh? Problema 7. Ya, hagan su captura para que luego pueda revisarlo. Hagan su captura para que luego pueda revisarlo. A ver si. Ya. Hay que dibujar su triángulo aquí. Entonces. Dibujamos el triángulo acá. 15 grados. Coseno de 15. Frente a 15 está raíz de 6 menos raíz de 2. Su adyacente sería raíz de 6 más raíz de 2. Y hipotenusa 4. ¿no? Entonces, ¿quién es coseno de 15? Adyacente sobre hipotenusa. ¿no? Listo. Listo, entonces vamos a pasar al problema 7, ¿ya? Ya, hagan su captura ahí, hagan su captura. Sí, hagan su captura, vamos al problema 7. Voy a borrar esto en 3, 2, 1. Bien. Dice, una calculadora científica nos resuelve la expresión secante de x por 1 menos coseno para cierto ángulo agudo x, resultando ser igual a 0.33333, bueno, ¿no? Periódico. ¿no? ¿Cuál es el resultado que obtendríamos por, por la expresión coseno de x más seno de x más 1? Ajá. Esto ya entramos al tema de identidades. ¿eh? Ojo, aquí entramos al tema de identidades. El dato es ¿no? Que secante de x por 1 menos seno de x es igual a 0.333, ¿no? La calculadora es así, ¿no? Nos arroja un resultado, digamos, periódico. Pero, ahora, secante sabemos que ese es 1 sobre coseno. 1 menos seno. Y 0.3333, que viene a ser un número así, ¿no? 0.3 periódico, ¿no? Si esto lo conviertes a fracción, ¿cuánto sería? 0.3 periódico en fracción, ¿cómo se escribe? ¿Mm? ¿Cómo se escribe? Exacto, un tercio. ¿Ya? Es un tercio. ¿Ok? Porque ¿qué sería? Sería la parte periódica, es así, ¿no? La parte periódica que es 3 menos la parte entera, pero la parte entera es 0. Dividido entre 10 menos 1. ¿No? Porque como esto es periódico, sería 10. Si no fuera periódico, sería dividido entre 10. Pero como es periódico y solamente es un dígito, le resta solamente 1. Y te queda 3 sobre 9, que es un tercio. Ya está, muy bien. Pero ahora mira, si dividimos, esto está dividiendo, ¿sí? Entonces, si dividimos 1 entre coseno, tendríamos así, ¿no? 1 entre coseno y seno entre coseno, ¿no? ¿Ya? Ajá. 1 entre coseno, acabamos de decir que es secante, ¿sí? ¿No? Secante es 1 entre coseno. Y seno entre coseno es tangente. ¿Ya? Igual a un tercio. Dentro de la teoría de identidades, una de sus identidades auxiliares nos menciona lo siguiente, ¿no?
identidades, ¿no? Identidades, ¿no? Trigonométricas, ¿ya? Nos dicen que si tú tienes secante más tangente, que tenga un valor, digamos, no sé, n, ¿ya? Inmediatamente tienes secante menos tangente. ¿Quién sería ese secante menos tangente? El 1 sobre n, ¿ya? Si tienes secante más tangente es igual a un número, obviamente ese número tiene que ser diferente de 0, ¿no? Entonces secante menos tangente es el recíproco, o sea, 1 sobre n, ¿está bien? Y justamente, mira, el dato que hemos conseguido con este problema es que secante menos tangente es igual a un tercio, o sea, tenemos esto. Entonces, si tenemos esto, inmediatamente tenemos lo otro. Tenemos entonces que, inmediatamente tendríamos de que secante más tangente es igual ¿a cuánto? A 3, ¿no? Este es un tercio y el otro es al revés, o sea, 3, ¿no? Y con estas dos ecuaciones vamos a tratar de encontrar razones geométricas del seno y el coseno, ¿ya? Fíjate, si estas dos ecuaciones que están aquí, nosotros las sumamos, fíjate, si sumamos estas dos ecuaciones, si sumamos, estos dos términos positivo y negativo se cancelarían, ¿no? Nos quedaría secante más secante, 2 veces secante de x, igual a ¿qué? A un tercio más 3, ¿no? A un tercio más 3. Que esto nos daría, ¿cuánto? 3 por 3, 9, más 1, 10. 10 tercios. ¿Ah? Acá le sacamos mitad, si no le sacamos mitad, 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 nos va a quedar 5 tercios. Pero mira, yo quiero, en realidad, quiero coseno. La secante y el coseno son recíprocos. O sea, si yo tengo secante igual a 5 tercios, ya tengo el coseno. Es al revés, ¿no? 3 quintos. Como está hablando de que es un ángulo agudo, entonces ya sabemos de qué triángulo a qué triángulo se refiere, ¿sí? ¿Qué triángulo tiene como coseno 3 quintos? ¿Ah? 3 quintos. Este lado entonces vale, claro, 4, ¿sí? Entonces, ¿podemos hallar el seno más coseno más 1? Claro que sí. Nos piden hallar coseno de x más seno de x más 1, ¿no? ¿Quién es coseno de x? Aquí está, 3 quintos. ¿Quién es seno de x? Seno de x es cateto opuesto sobre hipotenusa, 4 quintos. Y esto más 1, ¿no? Entonces, al sumar aquí, ¿ya? Si colocamos 5 quintos sería 5 más 4 es 9, más 3 es 12 quintos. 12 quintos sería la respuesta al ejercicio 7. ¿Ya? Ok, muy bien, muy bien. Triángulo de 37 y 53. ¿Ya? Ahí está. Problema 7, entonces. Bien. Entonces voy a ya me contracturé ya. Problema 7. No, perdón, problema 8. Ya estamos en problema 8. Listo, borro esto en 3, 2, 1. Sí, puedo borrar, ¿no? Estoy a punto de borrar. 3, 2, 1, se va, se fue. Problema 8. A ver, veamos, problema 8. Dice, si una persona
se inclina hacia adelante manteniendo la cintura fija. A ver cómo es eso. Todo lo que acabo de hacer. ¿No? Ahí está. Así, ¿no? Cuando una persona se inclina hacia adelante manteniendo la cintura fija, en un ángulo θ grados con la horizontal, bueno, entonces no llega a colocarse todo horizontalmente, no así, ¿no? Un ángulo θ, ¿sí? Con la horizontal. Entonces la fuerza F que ejercen los músculos de la espalda, o sea, los músculos que están ahí en la espalda, ¿ya? Los músculos de la espalda se modelan por la expresión que aquí está. Toda esta expresión me representa la fuerza que ejercen los músculos de la espalda, ¿no? De acuerdo que este resultado, ¿no? Es una investigación, ¿no?, de una universidad norteamericana, ¿sí? Esto es verídico, ¿no? Se le hacían a aquellos atletas, ¿no?, que hacían lanzamiento, creo que de peso, ¿no? Puede ser de jabalín o de bala. Entonces se hizo esta investigación donde se daba un modelo parecido a este. No digo que sea el idéntico, pero un modelo. Si no sería una copia, ¿no? Copyright, ¿no? Donde W es el peso de la persona. Donde W es el peso de la persona. Pregunta, ¿para qué valor de θ la fuerza sea máxima? ¿Para qué valor de θ esta fuerza sería máxima? ¿Mm? Ahí están las respuestas, las posibles, ¿no?, respuestas. Veamos a ver ahí. Primero hay que, esta expresión que me representa la fuerza, lo tenemos que reducir. Sí se puede reducir, ¿no? 0,6 por W, que viene a ser el peso de la persona, ¿no? Y esta expresión, que viene a ser un ángulo compuesto. Si recordamos las fórmulas de ángulo compuesto, ¿no? ¿Sí? De seno de la suma sería seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa por seno de beta, ¿sí? ¿Sí? Y para el coseno de la suma, ¿no?, sería producto de cosenos menos producto de senos. ¿Ya? Entonces, estos resultados hay que desarrollarlos aquí. ¿Ya? Entonces, creo que primero lo que hay que hacer es esta expresión que está aquí, ¿ya? Vamos a ver, me había adelantado. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en resolver esta parte que está aquí, ¿ya? Vamos a concentrarnos en lo que decimos, ¿no? Observe, entonces, que lo primero que vamos a trabajar aquí es lo que está dentro del corchete, ¿no? Seno de 45 más θ más coseno de 45 más θ. ¿Ya? Ese hay que desarrollar. A ver, vamos. Seno de 45 más θ sería seno de 45 por coseno de θ más coseno de 45 por seno de θ. ¿Sí? Más coseno de la suma, 45 más θ, que sería coseno de 45 por coseno de θ, menos seno de 45 por seno de θ. ¿Ya? Ese sería todo. Pero, a ver, aquí tenemos seno de θ y por seno de 45 por coseno de θ, ¿no? Pero recuerda que seno de 45 y coseno de 45 son iguales, ¿no? Estos son iguales. Son un triángulo rectángulo isósceles, ¿no? Entonces, como este seno de 45 es igual al coseno de 45, este término que está aquí y el término que está aquí son similares, ¿no?
Por eso que se van a cancelar. ¿Ya? Y lo que nos queda son estos dos términos que están aquí, que nuevamente, como el coseno de 45 es igual al seno de 45, los podemos sumar, ¿no? O sea, esto nos va a quedar 2 veces seno de 45 por coseno de teta. ¿Cuánto es seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Seguimos cancelando. ¿Sí? Y simplemente nos va a quedar raíz de 2 sobre 2. Ahora sí, puedo reemplazar aquí, ¿no? En mi problema. Entonces, ¿qué decimos? Luego, ¿quién sería f? A ver. F va a ser igual a 0,6 por W, por todo esto que está aquí, que acabamos de desarrollar, que es esto, raíz de 2 coseno de teta, sobre seno de 15. Y tú sabes que seno de 15 es raíz de 6, ¿no? Menos raíz de 2 sobre 4. Pero mira, aquí lo importante es esto. Todo esto que está aquí son constantes. Número, incluso el peso es un número. ¿Ya? Es fijo. Si colocamos el peso aquí, el peso de la persona, se acabó. Toda esta parte es fijo. Lo único que puede estar variando es con la posición de la persona, ¿no? Es esto. Esta expresión. Entonces la pregunta es, ¿para qué valor de teta, ¿no? ¿Para qué valor de teta esta expresión se hace máxima? ¿Mm? ¿Para qué valor de teta? ¿Mm? Para que el coseno tome su máximo valor, los valores del coseno están entre menos 1 y 1, igual que en el caso del seno, ¿no? Para un ángulo en posición normal. Entonces, su máximo valor del coseno es 1, ¿no? Su máximo valor del coseno es 1. Solo así conseguiríamos entonces de que toda la expresión sea máxima, ¿no? Entonces, el f máximo sería cuando el coseno vale 1, ¿no? O sea, todo esto sería operando, ¿no? Este 4 pasa arriba, este por 4 es 24, 2.4 W. Acá tendríamos por raíz de 2 sobre raíz de 6 menos raíz de 2. ¿Ya? Pero no me están preguntando quién es la fuerza, me están preguntando quién es el ángulo. Si yo sé que el coseno vale 1, ¿coseno de qué ángulo me da 1? Y que esté en las claves. A ver quién me dice. O quién se acuerda. 90 no puede ser, ¿eh? Coseno 90 es 0. 45 o menos 45 no, porque estamos hablando de que es un ángulo cuadrantal. Es 0. Coseno de 0 es 1. Es un ángulo cuadrantal. Coseno de 0 es 1. Y ahí toma su máximo valor, ¿no? Por lo tanto, el ángulo teta es 0. Respuesta letra B. ¿Ok? Muy bien. Repito, tratemos de hacer 2 problemas más antes de acabar. ¿Sí? 2 problemas más. 9 y 10. Tenemos exactamente 8 minutos. 7 minutos. ¿No? 3 y medio para cada problema. A ver, listo. Voy a borrar. ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? 2, 1. Se va, se va. Lo borro. 3, 2, 1. Se va. Se fue. Ya se fue. Ya estoy en el otro problema 9. Dice, una hormiga sube un poste y a una cierta altura observa al oeste a otra hormiga en el suelo a 2 metros de la base del poste, con un ángulo de depresión de 45, ¿ya? Y a otra hormiga al este a raíz de 6 metros de la base del poste, con un ángulo de depresión teta. Si sube ahora una distancia d,
y observa la misma hormiga al oeste en el mismo lugar, ¿ya? Y al lado este, en el mismo lugar, a la hormiga con un ángulo de depresión 2 teta, ¿cuánto fue la distancia de ascenso de la hormiga? ¿Y a qué distancia se encuentra de la hormiga del este? A ver, hay que hacer esto rapidito. ¿Ya? Esta es la superficie. Como solamente están hablando del este y el oeste, digamos, pensemos que este es el este y este es el oeste. Y este es el pose, ¿no? ¿Ya? Entonces, el poste, la hormiga está en primer instante, está subiendo y está aquí. ¿Ya? Entonces, observa, dice que al oeste, una hormiga que está a 2 metros de la base con un ángulo de presión de 45. ¿Ya? Entonces, acá trazamos la horizontal y aquí el ángulo de presión es de 45. ¿Ya? Y la distancia es 2 metros. ¿Ya? Pero también dice que observa una hormiga al ¿no? A raíz de 6 metros, con un ángulo de presión teta, ¿no? A una hormiga a raíz de 6 metros. ¿Ya? Ahí está. Ángulo de presión teta, ¿ya? Ahora dice que sube una distancia de, va a seguir subiendo. Sube una distancia de mayúscula hasta aquí, digamos. ¿Ya? Y nuevamente a partir de ahí, observa a la hormiga al oeste en el mismo lugar. Bueno, observa aquí. Bueno, no dice que no nos hablan de su ángulo de posición normal, perdón, de su ángulo de depresión, no nos dice. Pero dice que observa a la hormiga, el que está al lado este, en el mismo lugar también, pero con un ángulo de presión 2 teta. Entonces, cuando está aquí, observa a la que está al este, con un ángulo de presión 2 teta. ¿Ya? Entonces, con estos datos, nos piden averiguar cuánto ha sido el ascenso, la distancia de ascenso, o sea, D. ¿Y a qué distancia se encuentra de la hormiga del este? O sea, acá está la hormiga de la distancia del este. Esta distancia nos están pidiendo hallar, ¿no? ¿Ya? Entonces nos están pidiendo hallar esas dos distancias, ¿no? Están pidiendo hallar D y D minúscula. ¿Ya? Listo. A ver, el dato es de que esto mide 2, dice, ¿no? Pero este ángulo de 45 lo podemos trasladar aquí, con lo que tendríamos de que si esto es 2, esto también vale 2, ¿sí, no? 45, 45, estos dos tienen que medir igual, ¿sí, no? O sea que, y este ángulo de θ también lo puedo trasladar aquí, ¿sí? O sea que, fíjate, tangente de θ, sería 2 sobre raíz de 6, ¿no? 2 sobre raíz de 6, ¿no? Si racionalizamos esto, sería raíz de 2 sobre raíz de 3, ¿ya? Pero ahora, en la otra posición, este ángulo 2θ sería todo este ángulo 2θ que está aquí, ¿no? Pero como aquí hay un ángulo θ, entonces el ángulo que está aquí debe ser θ, ¿está bien? θ y θ, 2θ, que es igual a este ángulo que está aquí. Pero para 2θ, tangente sería todo esto sobre esto, ¿no? Tangente de 2θ sería todo esto sobre, perdón, todo esto que sería d más 2, ¿no? Perdón, me olvidé el 2, sobre su adyacente que es raíz de 6, ¿ya? Vamos a utilizar fórmula de la tangente del ángulo doble, ¿no? ¿Recuerdan la fórmula de la tangente del ángulo doble? Es 2 veces tangente del ángulo θ sobre 1 menos tangente al cuadrado, ¿ya? Entonces ahí reemplazamos, ¿no? Reemplazamos tangente del ángulo doble y tenemos esta fórmula, ¿sí, no? 2 veces tangente de θ, que es esto,
O si queremos, podemos colocar este. Uno de estos dos también podemos colocar, si queremos. Dos veces 2 sobre raíz de 6 sobre esto que está aquí, ¿no? Que es 1 menos tangente cuadrado. Ahora sí voy a colocar esto. ¿Ya? Y este es igual a d más d más 2 sobre raíz de 6. Entonces simplifiquemos, ¿no? Aquí está dividiendo, aquí también está dividiendo, se va. Me va a quedar 4 arriba. Abajo me está 1 menos 2 tercios, ¿no? 1 menos 2 tercios es 1 tercio, igual a d más 2. ¿Sí? 1 tercio, el 3 pasa arriba a multiplicar, sería 12. Menos 2, 10. D nos sale 10. ¿Sí? Y si D vale 10, mira, y si D vale 10, ¿puedes hallar D minúscula? Claro que sí, ¿no? Puedes hallar D minúscula, ¿no? Pitágoras aquí, ¿no? D cuadrado va a ser igual a esta al cuadrado, que es 6, más 10 más 2 al cuadrado es 12, al cuadrado es 144. Entonces, D cuadrado es igual a 144 más 6 es 150, ¿no? ¿Sí? Raíz de 150 es ¿cuánto? Es 5 raíz de 6, ¿me equivoco, ¿verdad? ¿Sí? 5 raíz de 6, ¿no? Metros. Ya tenemos D minúscula, ya tenemos D mayúscula. La respuesta es la letra B. 10 metros para la distancia de ascenso y la distancia a la hormiga que está lista. ¿Sí? Sale la A, dice. La A. No, la letra B. Me piden hallar la altura de ascenso, o sea, de esta distancia D mayúscula. No me piden D más 2, me piden D mayúscula. D y la distancia de la hormiga arriba, no arriba, arriba, hacia la hormiga que está lista. Letra B. Ok, listo. Eso sería entonces, chicos, ya se nos acabó el tiempo. Le voy a mostrar los otros problemas para mostrarles las claves, ¿ya? Para mostrarles las claves rápido. Rapidito, ¿ya han hecho su captura? ¿Han hecho su captura? Ya, voy a borrar, ¿ya? 3, 2, 1, voy a borrar 3, 2, 1. Se va, se fue, se va, se fue. Les muestro rapidito. Ejercicio 10, letra A. 10A, ¿ya? 10A. Recuerden, 10A. 11C, 11C, 11C y 12A. Listo, chicos, gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Repasen, no se confíen. Hay que coger todo, ¿no? El curso, ¿no? Su principio es así. Estamos en las ligas mayores, ¿ya? Nos vemos, nos vemos. Cuídense, cuiden su salud. Nos vemos. Hasta luego.